y la seguridad de las personas, ¿verdad? Es cuando alguien obliga a otro o lo intimida a hacer algo en contra de su voluntad, ¿verdad? Bajo la amenaza de provocar un daño en contra de él o de su familia. Entonces, por importancia, ¿verdad? Porque incluso se sanciona con pena de 15 a 20 y multa de 500 a 1000 días, ¿verdad? Y se puede imponer la pena de privación de la libertad si producto de lo anterior se causare muerte a una persona. Es decir, si la persona que ha sido extorsionada porque no paga el monto de la extorsión le quitan la vida, entonces ahí se le puede aplicar la pena de muerte. Entonces estaríamos hablando de que incluso es un delito muy grave. Entonces el artículo 376 dice, punición de los actos preparatorios. La conspiración, proposición o provocación para la comisión del delito de extorsión debe ser castigada con la pena de 1 a 3 años, a no ser que esté castigada con mayor pena en otro precepto del presente código. ¿Qué sucede con la extorsión? ¿Quiénes cometen extorsión? Bueno, ya sabemos, son asociaciones ilícitas o asociaciones que se dedican a delinquir, a cometer todo tipo de delitos. Entonces, normalmente quienes actúan son miembros de maras o pandillas o miembros de organizaciones delictivas de crimen organizado. Entonces, por ejemplo, cuando ellos proponen a otro ir a cometer un delito, ¿verdad? De extorsión, entonces ahí es donde, por la gravedad, ¿verdad? Porque son altamente peligrosos, ¿verdad? Entonces, por eso se les aplica una sanción que es leve. Miren ustedes, mientras el delito de extorsión tiene una pena de 15 a 20, hasta de cárcel de por vida, los actos preparatorios de extorsión tienen una pena de apenas de 1 a 3 años, de 1 a 3 años, ¿verdad? Entonces son penas disminuidas por realizar actos preparatorios que ya sabemos que son conspiración, proposición y provocación. Busquemos otro ejemplo, otro ejemplo. Vamos a ver. Ayúdenme ustedes ahí a revisar su código. Actos preparatorios. Veamos, por ejemplo, en los delitos contra la seguridad del Estado. Vamos a ver. No, en los delitos contra la Constitución, pero también hay otro, ¿verdad? En los delitos contra la Constitución, delitos de rebelión o sedición, que también son delitos graves, ¿verdad? Los sediciosos son como los guerrilleros, ¿verdad? Los que atentan contra la seguridad del Estado. Entonces dice acá, el delito de rebelión está, está sancionado con pena de 5 a 9, de 5 a 9 años de prisión, pero los promotores y cabecillas tienen pena mayor, los de rebelión, ¿verdad? ¿Quiénes, quiénes, quiénes son los rebeldes? Los rebeldes o sediciosos, ¿verdad? Son quienes se alzan en armas para derrocar al gobierno. Bueno, guerrilleros, en otras palabras. Entonces, aquí se sancionan porque está de por medio la seguridad del Estado, ¿verdad? Y los intereses que son garantizados por la Constitución de la República. Entonces, el artículo 533 dice, la conspiración, proposición o provocación para cometer el delito de rebelión debe ser castigada con penas de 2 a 4 años e inhabilitación absoluta de 4 a 6. Es otro caso donde también la punición o el castigo o la penalización del delito de sedición. ¿Quiénes cometen sedición? Dice, quienes sin las finalidades comprendidas en el delito de rebelión se alzan en armas, portando artefactos explosivos, armas de fuego u otros igualmente peligrosos que los anteriores para impedir la aprobación o aplicación de leyes o cualquier autoridad, funcionario o empleado público de legítimo ejercicio en el legítimo ejercicio de sus funciones. Bueno, entonces aquí la pena para los actos preparatorios de sedición son de 1 a 3 años de inhabilitación especial para el cargo o oficio público de 3 a 5 años. Busquemos otro caso. Entonces, como ustedes Eh, ven, se utiliza más que todo la punición o la sanción de actos preparatorios cuando la ley expresamente lo determina. En la mayoría de los casos del código no sancionan los actos preparatorios.
En los delitos contra la vida, veamos los delitos contra la vida. Artículo 192, vamos a ver, ¿sí es cierto? 192. Sí, el 192 es homicidio. Vamos a ver. Punibilidad de los actos preparatorios, aquí está. El 195. Esta disposición no estaba antes que en los delitos contra la vida. Quiere decir que ahora se criminaliza y se penaliza más los actos contra la vida. Dice acá, la conspiración, proposición o provocación. Estoy leyendo el artículo 195. Para cometer los delitos anteriores, o sea, homicidio, asesinato y parricidio, debe ser castigada con las penas correspondientes reducidas en un tercio. Con la misma pena se debe castigar la oferta o demanda de sicariato. Oferta o demanda de sicariato. Entonces quiere decir que, vaya, un homicidio de 15 a 20 y le rebajamos un tercio, ¿cuánto quedaría? Si le rebajamos un tercio de 15, ¿cuánto es? 10, porque un tercio de 15 son 5, entonces le rebajamos un tercio de 15, quedan 10. Entonces, los que hacen actos preparatorios del delito de homicidio, la pena extracta quedaría de 10 a 15 años. Siempre es una pena bien alta. Siempre es una pena alta. Para el asesinato, ¿verdad? También de 20 a 25 años está sancionado y de 25 a 30 cuando es con precio de recompensa. Decirle, aquí es bastante lo que corresponde, ¿verdad? Porque un tercio de 25, ¿cuánto sería? Ahí se las pongo más difícil, ¿verdad? Hagamos el cálculo. Yo no tengo papel ahorita, pero vamos a ver. ¿Cómo dijo abogado? Es que me Un tercio de interrumpieron. 25, un tercio. 20. No, un tercio de 25. Vamos a hacerlo. Es que no tengo papel aquí, pero ya estoy encontrando aquí un papel. Es como 8.3, creo. 8.33. 8.33 corresponde a 8 años, 4 meses. ¿Verdad? 8 años, 4 meses. Entonces, réstelo de 25. ¿Cuánto es 25 menos 8 años, 4 meses? 25 menos 8. Ustedes que son buenos en matemáticas. 17. 17, abogado. 17. 17. Estamos hablando que serían 16 meses. Es que recordemos que tenemos que rebajarle. ¿Cuánto dijimos que era un tercio de 25? 17 y 4 meses. 8 años, 4 meses. Entonces quedaría en 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, en 17 años, pero 8 meses, 17 años, 8 meses quedaría la rebaja, ¿verdad? Porque tenemos que meter los meses, no solamente los años. Entonces, si le quitamos 4 años a uno, quedan 8. 4 meses a un año, quedan 8 meses. Entonces, quería una pena de 17 años, 8 meses a 25. Esa sería la reducción. Óigame, pero siempre son penas bien altas. Siempre son penas bien altas. Por actos preparatorios, recordemos que los actos preparatorios, la persona todavía no ha comenzado la ejecución del delito. Entonces, aquí es donde es lo importante, ¿verdad? Se sancionan por su importancia. Bueno, esto es porque en Honduras hay muchos delitos contra la vida. Honduras es de los países que tiene, principalmente a partir de enero de este año, subieron bastante todos los delitos. Se habían calmado los 4 años anteriores, ¿va? Estaba la gente más relajada, más tranquila, la delincuencia, no sé, estaba más replegada, pero ahorita apenas inició este gobierno, empezaron los crímenes otra vez. La delincuencia está totalmente desbordada.
Y no solamente la delincuencia, sino que los accidentes de tránsito, fíjese. A cada rato veo yo que se dio vuelta un bus, que una rastra se llevó de encuentro no sé cuántos carros. Bueno, a cada rato se dan ese tipo de noticias, ¿verdad? Como que la gente anda más distraída o más preocupada o a saber. No sé a qué se debe, a qué se debe. Tendría que ser un psicólogo social el que nos explique más o menos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Andan ¿Verdad? acelerado. Sí, la gente anda como preocupada, acelerada, o no sé, tal vez que el costo de la vida se ha ido por las nubes también, ¿verdad? La gente anda desesperada también buscando cómo sobrevive, Abogado. ¿verdad? Dígame. Y ahorita con esa muerte de esos 4 muchachos en la Ceiba, parece que fue, Sí, sí. que el ministro de Seguridad diciendo que son parte de una estructura criminal. Y bueno, yo estuve viendo la entrevista de una familiar de ellos donde ellos desmienten eso, ¿verdad? Porque dice que eran muchachos que se dedicaban a la iglesia. Y Pero parece ser que uno de los oficiales que está encargado de la investigación dijo que no era cierto que venían saliendo de la iglesia, sino que ajá, ellos se habían reunido con otras personas para departir o para no sé qué, con amigos, ¿verdad? Y que ahí fue donde los secuestraron. y Entonces por eso es que dicen que la muerte de los 4 primos, que todos eran familia no, todos apellido Canela, va, Canelas, sí, sí, de la Ceiba. Estos muchachos se metieron se metieron en una reunión donde no tenían que ir. Y entonces por sí, eso dicen que su muerte está vinculada con grupos de maras y pandillas, pero no quiere ajá, decir que ellos sean mareros. sí, Eso no Mario, quiere. sí. Sino que se fueron a meter a un lugar equivocado, pues. Exactamente, es que muchas veces, bueno, yo crecí en un barrio y uno sabe cómo es el tejimaneje, pues, y a veces hay gente que no es prudente o que creen que las cosas no son ciertas, pero vaya, si yo no soy del sector, yo puedo ser del sector de Chamelecón, pero si Sí. yo me voy a meter a otro barrio que O no se Choloma, puede, que va a meter a ajá. Choloma. Ajá, o vaya, por ejemplo, Villanueva, el sector de Villanueva es un sector bastante de un tipo de pandilla, ¿verdad? Ay, si yo me voy a meter a Chamelecón, póngale allá a Funimac, o sea, ahí yo estoy errando, ¿verdad? Y a veces hay personas que desconocen eso o que no creen que todavía se miran esas cosas, porque hay gente que dice, eso era antes, no, ahora es peor más bien, porque ahora ellos tienen más poder, tienen más controladas las zonas. Mire, ahorita ahí en Funimac fueron a desmantelar un montón de cámaras. Hasta mi Sí. cuñado, imagínese, le fueron a desmantelar unas cámaras y le abrieron una investigación ahí y nada que ver Pero, porque pero dicen que es que están poniendo cámaras que son de delincuentes. Son cámaras que usan los delincuentes para vigilancia, pero les están quitando las cámaras a los ciudadanos comunes y eso no puede ser. exactamente, sí, a mi No cuñado puede le ser. quitaron una cámara que ya tenía 6 años de tenerla y es una cámara de alto valor, pues, y no se la devolvieron. A él se la decomisaron y le dijeron Sí, que iban a abrir una investigación porque esas cámaras no eran permitidas, que no sé qué. Y mi cuñado las puso porque ellos tienen negocio y ellos viven claro, en una zona conflictiva. claro. Entonces, Sí, no, no tiene mucha lógica, no tiene mucha no, lógica. la verdad que Sí, sí, no. eso da un poco de temor porque podría ser que la policía esté infiltrada también por esos grupos, ¿verdad? Ese da miedo porque la gente tiene esas cámaras por seguridad, no es por gusto. Si eso cuesta dinero, eso es caro, tener un sistema de vigilancia. Y hay cámaras que son de alta definición, de alta resolución, que son todavía más caras. Entonces no es justo, pues, que le vayan a quitar esa cámara diciendo que son de delincuentes. ¿Verdad? No es justo, pues debería él hacer alguna gestión para que se la devuelvan y conseguir permisos para tener ese tipo de cámara. Bueno,
Entonces ya dijimos, ¿verdad? Ya llegamos a la conclusión de que los actos preparatorios no todavía el autor, es cierto, ya pasó a incitar, pasó a comunicar a otros la idea de ir a cometer un delito, pero todavía no ha iniciado. ¿Cuándo inicia la comisión del delito? Bueno, se habla aquí entonces del tema de la tentativa. Ahí, cuando hay tentativas, quiere decir que el autor ya comenzó, ya hizo actos de ejecución, ¿verdad? Actos de ejecución. Busquemos cómo se regula la tentativa. Sabemos que tenemos dos tipos de tentativa, ¿verdad? Tentativa acabada y tentativa inacabada. Vamos a ver si lo encontramos. Tentativa artículo 21. Leamos el artículo 21, por favor. Alguien que tenga su código abierto. Vamos a ver quién más tiene su cámara encendida. Yo le ayudo, abogado. Uy, solo tengo poquita gente con cámara encendida. Quiere decir que están en clase, pero solo están oyendo, así como quien tienen encendido el radio, pero no participan, y entonces eso es lo malo. Artículo Mire, 21, ¿verdad? sí, léame el 21, por favor. Tentativa. Hay tentativas cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores, directa y objetivamente encaminados a su consumación. Y este no se produce por causas independientes de la voluntad de la gente. Ujú, ujú. Son Quiere decir clases que, de... mire, hay tentativa cuando la persona inicia ya la ejecución del delito, pero no se llega a consumar o no se produce el resultado que quiere la persona o el autor por causas ajenas a la voluntad de él. O sea, entonces se dice que es tentativa acabada cuando hace todos los actos. Por ejemplo, tiene un arma, dispara y puede ser que los disparos logren llegar al objetivo, pero por alguna razón se salvó el hombre. Puede ser que le ayudaron o puede ser que él mismo se haya montado en su carro y haya llegado a tiempo a un hospital y que lo hayan salvado la vida. O sea, inacabada es que faltó realizar por lo menos un acto de ejecución. Por lo menos, vaya, por ejemplo, una tentativa inacabada. Alguien saca una pistola y percuta el gatillo, pero el arma se traba. Se trabó el arma o se encolcha, como dicen, ¿verdad? Entonces ahí no terminó, no hizo los disparos. Pero la intención de él era hacerlos, pero el arma se le enconchó. Entonces no logró disparar. Un caso de tentativa acabada, vaya, voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si es acabada o inacabada. Alguien quiere matar a un funcionario y se va por una calle donde sabe que él va a pasar en su carro, en su vehículo, y lo está esperando, pero el funcionario se va por otra calle y evade el asalto. ¿Qué tipo de... ¿Hay tentativa o no? Primero, ¿hay tentativa o no? ¿Y qué clase de tentativa es? Osman. Si hay No, yo tentativa, considero que hay tentativa, porque sí, está de repente planeando, ¿verdad? Lo que es el ataque y es tentativa inacabada. Inacabada porque no logró disparar, ¿verdad? Porque el hombre se avivó, la víctima, y se fue por otra calle. O sea, no... Pero si se hubiera ido por la calle que lo estaba esperando, seguramente ahí lo hubiera disparado, ¿verdad? Entonces, cuando agarran a una persona con un arma de fuego, ahí en una posición sospechosa, aunque no haya empezado a disparar, podía ser que incluso eh, sea una tentativa inacabada. Ahora, voy a poner otro caso. Starlu, Starlu, tal vez usted que ya se puso en línea, como dicen. Una persona no, siempre. hace un disparo, una persona hace un disparo y logra herir a su víctima, pero el disparo se lo pega en un brazo, cuando quería pegarle en el pecho, pero no, tiene mala puntería. Y entonces le pegan un brazo y entonces el hombre pues logra llegar al hospital y lo curan, ¿verdad? O sea, la intención de él era dispararle al pecho, pero tiene mala puntería, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué tipo de tentativa es? ¿O sería simplemente un delito de lesiones? ¿Qué piensan ustedes? No, no, ese es tentativa acabada, abogado, porque al final la tentativa, ¿cómo se lo puedo decir? La tentativa es el acto como tal, no donde pegó. O sea, si yo utilizo mi arma de fuego y disparo, desde ahí inicia la tentativa. Desde el hecho en el que yo accioné el arma de fuego, en el momento en el que el proyectil salió del arma, se convierte en tentativa acabada. ¿Me entiendes? Porque la intención de la persona, si Aunque le tiene, haya pegado en el brazo. aunque le haya pegado en el brazo, ¿por qué? Porque qué tal y en vez de pegarme en el pecho, me pega en la sien, en el cerebro, en la cabeza. Sí, O me porque si da tiene mala puntería, podría pegarle a otra, ¿verdad? Disparar, apuntar para un lugar a y cualquier otra persona, impactar en pero otro lado. tentativa A ver, acabada. ¿qué piensa Ashley? Ashley Ávila. Buenas tardes, abogado. Yo pienso que obviamente si hay tentativa, la persona ya lo estaba planeando e incluso quería dispararle a otro lugar que no era el brazo. Lo que pasa es que pienso que es una tentativa inacabada porque al fin y al cabo él quería dispararle en otro lado, entonces no pudo realizar su cometido, que era dispararle en el pecho, que ahí se hubiera podido pues fácilmente matarlo. Sí, sí, bueno, es discutible porque, mire, son unas polémicas que se hacen en los juicios. Un fiscal va a decir que hay una tentativa de asesinato, va a decir el fiscal. Y usted como defensora va a decir que es una tentativa pero inacabada, o incluso puede alegar que ni siquiera es una tentativa porque como recibió un disparo en el brazo, es un delito de lesiones. Y además lesiones leves porque va a decir que es un rozón y que no llegó a afectar órganos principales del cuerpo. Eso lo puede alegar un defensor. Por supuesto que esos son las discusiones que se organizan en un juicio, ¿verdad? Ese tipo de discusiones que hay en los debates de los juicios orales y públicos. Y al tribunal le corresponde determinar cuál era la verdadera intención. Ahora, para determinar la verdadera intención del autor, porque no se ha inventado un aparato que descubra las ideas, la idea verdadera, real que tiene la persona al disparar. Entonces, ¿cómo se puede deducir la verdadera intención del autor si tenía intención de matarlo o nada más de herirlo o lesionarlo? ¿Cómo podemos deducir la intención del autor para decir que es una tentativa de asesinato o de homicidio o decir no, son simples lesiones? Habría que darle contexto al hecho, abogado. Habría que analizar antes de que el arma de fuego fuese detonada. ¿Qué sucedió antes de que el arma de fuego fuese detonada? Porque si ya hay planificación, pues, o sea, imagínense que hay una investigación y se descubre que había por este sujeto que accionó el arma y que el proyectil impactó sobre el miembro superior izquierdo o derecho, eh, y se descubre que hay una, ¿cómo se llama?, planificación del hecho. Entonces quiere decir que sí hay tentativa, que sí hay una tentativa acabada. ¿Por qué? Porque al final el proyectil impactó sobre el cuerpo de la persona. Indistintamente de dónde haya impactado el proyectil llegó a la persona. ¿Ah? Sí, Porque, sí, pero no afectó un órgano principal, porque Pero no un lo brazo, mató. un brazo no es un órgano principal. Mire, ahorita estoy haciéndole como el abogado del diablo. ¿Va? Usted está como fiscal diciendo que es una tentativa, yo soy el defensor, estoy haciendo el rol de defensor y le estoy llevando a la contraria solo para que vea que se puede, un solo caso puede tener varias perspectivas, depende de quién lo esté analizando. de acuerdo, ahí intervienen otros aspectos como que, por ejemplo, yo buscaría un perito o un profesional que pudiese testificar sobre que también los miembros superiores izquierdos, las extremidades, puede desangrarse una persona. ¿Ah? Sí, no cabe duda, si le toca una arteria principal, se sangra. Entonces, y es, si toco una arteria principal, aunque no sea un órgano,
Ahora, Sí, yo para apoyar su tesis diría que, bueno, primero el arma utilizada, el tipo de arma. ¿Es idónea un arma de fuego para matar a una persona? Sí, sí. Cualquier perito se lo puede decir, cualquier persona, aunque no sea experta. Bueno, otra cosa. Para deducir la verdadera intención, yo podría investigar el caso para determinar si había algún móvil. ¿Cuál era el propósito de querer quitarle la vida? Si era por deuda, si era por venganza, si era por odio, si era por sicariato, o por qué razones. Porque eso es lo que está haciendo la policía ahorita para investigar el caso de los primos allá en La Ceiba. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué esos muchachos se fueron a meter a la reunión ahí? ¿Eran miembros de bandas criminales? ¿O por qué sería? Entonces, bueno, es importante hacer una investigación del caso para saber si había algún móvil o alguna historia, algo que tal vez ellos se enteraron de algo, o no tenían que estar ahí y se dieron cuenta de algo que no tenían que saber, no sé. Alguna situación que se dio ahí, una discusión, cualquier cosa de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, también si el órgano afectado es un órgano de vital importancia o no. Me acuerdo en un caso donde decían que no era tentativa de asesinato o de homicidio porque solo le pegó un disparo, solo le dio un disparo. Entonces dice el otro, es que si hubiera querido matarlo, le hubiera hecho varios disparos y solo le hizo uno. Y entonces dice, no, si hubiera tenido la verdadera intención de matar, le hubiera hecho más disparos. Y no deja de tener razón. O sea, hay que tomar en cuenta también esos alegatos. Es un abogado parecido al caso que en San Pedro Sula del esposo que mató a la muchacha. Y que Sí, anda que dijo escribiendo a través de que las fue redes por sociales de accidente. ella, que dice que no lo quiso hacer. Pero ahora sacan que, según la investigación de la policía, utilizó una almohada al momento de realizar el disparo. Y el disparo fue en la cabeza. Mire que desconozco la verdad, no he leído bien el caso, solo en qué área del cuerpo fue el disparo, ¿no? Sí, bueno, yo estuve viendo esa noticia y sí, fue en la cabeza. Se supone que el disparo fue en la cabeza, sí. Y él puso la almohada para que no, por el ruido, Por el Por el ruido. ruido. Por el ruido, sí. 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 Abogado, Dígame. otra tentativa inacabada sería también el caso del abogado de Lloro. No sé si usted vio también, se dio cuenta de esa noticia de que llegó el sicario, iba detrás de Sí, él sí, y el sí. abogado iba entrando a los juzgados o al Sí, yo vi un bufete, no video, al recuerdo. bufete. Sí, iba entrando al bufete, yo vi ese Ajá. video, sí. Y se Y le que el trabó el sicario arma. lo Ajá. siguió y le hizo así, pero la pistola no le funcionó, ¿ah? No le Se salvó funcionó. ese Ajá. señor, ¿verdad? Porque Sí, si le hubiera funcionado era como el momento idóneo para él, porque lo siguió hasta que entró al bufete y lo persiguió Ese hasta milagro de la Dios. mera puerta del bufete, hasta la mera puerta. Y no le funcionó la pistola. Sería que se le olvidó ponerle tiro. sí, otra Pero muerte bueno, esa muerte sí, sí, fue la del abogado Altamirano, aquí en San Pedro Sula. sí, 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 El muy abogado lamentable. Altamirano, sí, dio pesar. Muy lamentable, muy lamentable. Sí, pero parece ser que a él sí fue sicariato, lo mandaron a matar. No sé por qué Sí, razones sí, se supone llevaba. que fue por encargo. Sí, parece ser que llevaba algunos casos delicados. Ujú. Y entonces, bueno, a saber. Pero sí es un sicariato. Entonces ahí no puede ser. El sicariato es actuar por precio o recompensa, es un agravante del Creo delito que de, ya de asesinato. hay Ya gente detuvieron. procesada, Sí, ya, ya ¿verdad? hay personas detenidas ahí. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de tentativa, ¿verdad? Entonces de ahí, una vez si sigue la persona o si logra consumar el delito, ya sería un delito ya completamente consumado en todos sus elementos, ¿verdad? Si la acción realizada por el autor logra la finalidad esperada a través de su acción ilícita, entonces ya y se cumplen todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, entonces el delito es consumado. Entonces el Código Penal
tiene en todos o la mayoría, el 95% de los delitos se sancionan los delitos que comete el autor de hechos consumados. Pero esa es la pena que establece el Código Penal, es la pena establecida para el autor de delitos consumados. Entonces, el que actúa en tentativa se le rebaja a un tercio o se le puede rebajar a otra cantidad, un cuarto, a lo que sea, casi siempre es un tercio. Y a los cómplices también se les rebaja una cantidad. Miremos, creo que es un tercio también se le rebaja a los cómplices. Miremos a cuánto se le rebaja la pena a los cómplices y quiénes son cómplices. Dígame quiénes son cómplices y cuánto se les rebaja la pena. Es que en la forma de participación criminal, los autores pueden ser de diferente tipo, ¿verdad? Los autores materiales son los que realizan directamente la acción. Los autores mediatos son los que mandan a otros, dan la orden para que otros vayan a ejecutar el delito, ¿verdad? Es el caso de Marajipán Díaz. El jefe le da la orden a los demás y aquellos ejecutan. Tanta responsabilidad tiene el autor material como el autor que está detrás del autor, o sea, el autor mediato. También están los conspiradores, o digamos, busquémoslo aquí en el código, ¿verdad? Autor. Es autor quien realiza la conducta punible en todo o en parte por sí mismo o sirviéndose de otro u otros como instrumentos. Digamos, el que incita a otro es autor por inducción, o sea, convence a otros para que vayan a cometer el delito. Entonces, si lo cometen, entonces, si logra convencerlos a las personas para que logren cometer el delito, entonces es autor no solamente el que realiza la acción material, sino que el que los induce o el que los convence. El problema, ambos tienen responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, ¿verdad? Se condenaron a 8 personas o 9 personas, ¿cuántos son, verdad? Pero todos son ejecutores materiales. No se han detenido a los verdaderos autores que son los que pagaron. Que tienen sospechas, ¿verdad? Porque esos son los cooperadores o los instigadores, ¿verdad? Que también son autores y deben ser sancionados igual que los autores materiales. O sea, es el autor que está detrás del autor. El que utiliza a otros como instrumentos para cometer un delito, sean o no penalmente responsables, porque puede ser que utilicen a un inimputable, a un niño o a un adolescente, ¿verdad? Porque eso también puede ser, ¿verdad? Pero el responsable es quien los incita o les da las órdenes o los convence para que vayan a cometer el delito. Lo que llamaban antes autor intelectual, pero ya no se usa ese término. El intelectual es el autor mediato, o el que conspira, o el que incita o convence a otro, ¿verdad? En las organizaciones, dígame. El término de autor intelectual y autor material ya no se utilizan. No, el autor material sí, pero intelectual es que los intelectuales pueden ser mediatos, incitadores o conspiradores, ¿verdad? O inductores. Todo es más preciso, ¿verdad? Aunque se sancionan de la misma manera, se sancionan de la misma forma. Lo que pasa es que en el proceso se dificulta sancionar a los inductores o a los autores mediatos, porque salvo que alguien filtre esa información, nunca se llegan a detener. ¿Y quiénes son los partícipes? Porque ahora se dividen en autores y partícipes, ¿verdad? Dentro de los partícipes están los inductores y los cómplices. Entonces, los inductores son quienes dolosamente y por cualquier medio determinan a otro para realizar el hecho delictivo. Y los cómplices, quienes no hallándose comprendidos en el artículo anterior, o sea, no son autores, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Es que el cómplice coopera con el autor, pero la acción delictiva es del autor. El cómplice es el que coopera con el autor para la realización de la acción delictiva, ¿verdad? Entonces, dependiendo ahí sí lo que hay que analizar
es si la contribución del cómplice es indispensable o no es indispensable. ¿Verdad? Entonces, si el cómplice, por ejemplo, realiza una acción que no es indispensable para cometer un delito, vaya, por ejemplo, el caso de que un grupo de delincuentes quieren meterse a un negocio a robar, pero van armados, pero contratan a alguien para que lo lleve al lugar. Vaya, contratan a un taxista y le dicen, llévanos a tal lugar. Ahí vamos a hacerlo y nos esperás para cuando salgamos. Pero el hombre se va, los deja ahí y se va. ¿Eso impide que cometan el delito? No, no lo impide. Incluso si él se niega a ir, ellos pueden contratar a otro taxista o pueden utilizar otro vehículo o contratar a un conductor. O sea, esa contribución de ese cómplice no es indispensable. Entonces, digamos, en ese caso, el cómplice podría ser el cómplice que puede ser sustituido o que su acción que se queda como cómplice, se queda como cómplice. Y el que realiza una acción indispensable, por ejemplo, el que facilita las armas, porque sin las armas no van a poder hacer el asalto, entonces ese ya no es cómplice, ese es coautor, dependiendo del grado de contribución. Entonces, si la contribución no es grande, es un cómplice. Sí, contribuye, pero no es indispensable, es un cómplice. Pero la contribución sí es indispensable, entonces es un coautor. Coautor, ¿verdad? Porque cuando hablamos de coautorías, entonces significa que todos los partícipes o todas las personas que participan en la acción criminal tienen la misma responsabilidad, aunque realicen diferentes tareas. Por ejemplo, uno se queda afuera vigilando, otros entran a robar, otros neutralizan al guardia, otros sacan el dinero. Todos son coautores, aunque realizan diferentes tareas. Y todos tienen el mismo grado de responsabilidad. ¿Y qué pasa si uno de los que va armado mata a un guardia? ¿Son responsables todos o solo el que disparó al guardia? ¿Qué piensan ustedes? Que hay una co-corresponsabilidad. Ajá, ¿por qué habría corresponsabilidad si los demás no dispararon? Solo fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque todos están involucrados en el hecho que desencadenó la muerte del guardia. ¿Qué piensan los demás? La responsabilidad es individual, abogado, y nadie de los demás dijo vamos a matar al guardia. Entonces él tomó la decisión propia de matar al guardia, disparar y matarlo. Eso lo podría alegar la defensa. Y eso es lo que alega la defensa. Para salvarle el pellejo a los demás. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es si realmente la planificación, porque eso tuvo que haber sido planificado. Si todos iban armados, entonces establece que, bueno, iban dispuestos a todo, iban dispuestos a matar, porque no solamente intimidar. Las armas no sirven, y peor en un asalto, ¿verdad? Entonces se utilizan las armas no solamente para intimidar, entonces quiere decir que todos iban dispuestos a utilizar las armas. Entonces, en ese caso, aunque solo uno de ellos haya disparado, esa acción se comunica a todos los demás. Dígame, Heidi. Buenas tardes, abogado, colegas. Diferente es el caso, por ejemplo, de los conspiradores con el tema del presidente que fue eh, extraditado por temas de corrupción y de narcotráfico. Fue por tema de narcotráfico. Entonces, por eso, y eso lo relaciono con ese tema más, porque fue donde yo escuché por primera vez el término de conspiradores, CC1, Sí. CC2, CC3, CC4. Sí. Entonces, estamos hablando como en la misma línea, ¿verdad? Sí, es que en los Estados Unidos, como esa calificación de delito lo dieron conforme a la ley de Estados Unidos, allá le llaman conspirador a alguien que es como que controla, no que realiza materialmente, sino que está como el jefe de una organización que está dando órdenes y que tiene influencia y que tiene control de la comisión de los delitos realizando. A Juan Orlando no le van a tomar ni una foto, no le tomaron un video ni una foto llevando droga. No. Pero según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, él tenía control de todo eso.
Por eso le llama conspirador para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es una ley, son leyes norteamericanas. Dígame Ashley y después Osman. Abogado, casualmente estaba viendo un caso de 4 chavas que pues mataron a otra, ¿verdad? Entonces quería preguntarle como en qué categoría podría caer cada una. Hubo una que fue como autora mediata y autor material porque planeó todo y incitó a las demás a que pues hicieran lo mismo. Hubo otra que solo fue material, no lo planeó, pero sí pues ayudó como a matar a la chava. Y después hubo una que directamente no hizo nada, pero anduvo con ellas ahí, no le hizo nada a la otra chava, pero estaba en la posición de garante de pues intentar ayudarla y nunca lo hizo. Y estuvo la otra que no hizo nada como directamente y que llevó a la muerte de la chava, pero sí les dijo como dónde enterrarla y como que la fue a traer a su casa o algo así. Pero esa última no participó. Eh, no, sí la agarró en una parte. Ah, bueno, entonces es coautora, todas son coautoras. Habría que ver la contribución, como les digo, si la contribución de las personas, de las participantes es indispensable, si hubo una planificación de todas para realizar ese tipo de acción, la llevaron con engaño o la llevaron por la fuerza, qué sé yo, y todas contribuyen aunque sea con tareas diferentes, todas son coautoras. Todas son coautoras y son responsables a título en este caso, de un asesinato, ¿verdad? Dígame, Osman. Abogado, solamente haciendo referencia también al expresidente de Honduras, realmente lo declararon co- coautor, ¿verdad? Pero al hermano sí le encontraron suficientes medios probatorios para declararlo culpable de los delitos, ¿cierto? Entonces no lo declararon coautor, pero sí directamente culpable. Sí, sí, es un caso raro porque es que a los dos, recuerde que a los dos los condenaron, ¿verdad? Casi por los mismos delitos. Nada más que a Juan Orlando lo perdonaron, pero el hecho de que lo hayan perdonado no significa que el delito no se cometió. Solo le perdonaron perdonaron la pena. O sea, le perdonó la pena pero no le puede hacer desaparecer el delito. Por eso, bueno, él no quiere que le llamen narcotraficante, pero la verdad es que fue condenado por eso. Fue condenado. El, el indulto no borra la pena. Perdón, no borra el delito, borra la pena nada más. ¿Verdad? Pero eso es una cuestión, ¿verdad? Porque ese hombre se va a tirar a la política y entonces no va a permitir que le estén señalando o recordándole eso. Sí, va a Pero ser sería delito ser narcotraficante, abogado. ¿Cómo? Sería delito. Caería alguien le dicen No, narcotraficante. no, en los Estados Unidos ya ese caso ya no se puede reabrir. Ya no se puede reabrir. Y en Honduras, como Y nunca aquí fue en Honduras, juzgado, abogado, en Honduras nunca pero aquí cometió en delito. Honduras Sí él no tiene un tiene delito, pena ni nada aquí en Honduras. pero no por narcotráfico. En Honduras no tiene ninguna acusación por narcotráfico. Entonces aquí no le No, pueden pero sí decir por eso. corrupción. Pero sí tiene un Por delito que corrupción, lo sí. están investigando, pero es más que todo de corrupción, de tráfico de influencias, ¿verdad? Pero no es de narcotráfico. Entonces esa es la situación que se da. Bueno, entonces esta es la última lección, ¿verdad? Entonces si ustedes ya el lunes entraríamos al examen. Yo estoy preparando el examen. Tienen igual 20 preguntas de 5 Fácil, puntos. ¿verdad, abogado? Facilito, facilito. Facilito, abogado. Pueden sacar 100% si quieren. Ah, bueno. Y bueno, entonces después ya yo me comprometo de darles la nota completa. O sea, miren, eso, gracias a Dios, solo les dejé trabajos en el primer parcial, porque me compliqué con los trabajos, y es que, porque solo he revisado ni la mitad, creo que la mitad de las personas que revisaron trabajos. Si alguno no ve su nota, por favor, hacérmelo ahí, me ponen un aviso en el grupo de WhatsApp, diga, abogado, no me aparece la nota del primer trabajo. Entonces yo la voy a buscar
y me tienen que decir en qué grupo estaban, porque miren, hay un problema. Viene el coordinador, me manda la lista con todos ustedes, los nombres, pero no me dice si es el primero o segundo trabajo, entonces me confundo, porque yo tengo una lista con todos y no sé qué trabajo es, entonces bueno, fue un poco desordenado eso, como lo hicimos, ¿verdad? Me queda de experiencia. Y entonces, si a alguno no le parece la nota, por favor, me lo dice para buscarlo, porque no quiero cometer una injusticia de no ponerle la nota si alguien trabajó. Ahora, yo sé que algunos no trabajaron, o que no se agregaron, porque había uno que andaba buscando, dice, mira, abogado, yo no tengo grupo y yo lo hice solo. Pero el trabajo era en grupo. Era en grupo. Porque en este tercer parcial también hubo un trabajo, abogado. ¿Cuál? Uno de las enfermedades. Ajá. Costaba Eximiana. 20 puntos. Enfermedades psicológicas. Ajá. Sí, costaba 20 puntos. Pero no se las puse en la plataforma. Sí, está Sí, en la plataforma. ya se subió la más tiene bien. con 20 puntos. Sí, está en la plataforma, abogado. ¿Para cuándo les dejé ese 20 trabajo? puntos. Hace como un mes fue eso. Sí, pero se los dejé. O sea que en el la examen cuesta plataforma. 80, abogado. Sí, pero lo que necesito saber es si ya lo entregaron. Ya lo entregamos porque para el 8 de julio, abogado. Está como